Historias de arraigo y desarraigo. La migración como descubrimiento y redescubrimiento desde el candombe, cultura ancestral de la resistencia, del sentir, del dar y del recibir, en ese compartir y entregarse al tambor, a la música, la danza. Encuentros multiculturales de personas, de inmigrantes y de referentes locales. El encuentro de mundos y vidas en el candombe y el entorno de la calle como escenario de acción, vivencia y resistencia intercultural. Esto es Candombe y Migración. En relación a lo que son los ritmos de Colombia, Maite, ¿encontraste alguna conexión entre el candombe con algún ritmo colombiano? Bueno, digamos que eso ha sido algo que con los años como que ha ido como decantando un poquito ahí en la cabeza. Siento que sobre todo por la sonoridad podríamos sentir, porque ni siquiera es que se parezca rítmicamente ni ninguna célula así como muy parecida, pero por la sonoridad y por el tema este de la conversación, podríamos decir que el sistema de currulao tiene muchas similitudes con el candombe. También porque en cierto momento aprendí que antes de que solo fueran 3 tambores, chico, repique y piano, había muchos más instrumentos con los cuales se hacían candombes, o sea, se tocaban los candombes en la calle, funcionaban con muchos otros instrumentos que después de cantar un montón y de que pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas, pues ya simplemente quedaron esos 3, pero que en algún otro momento hubo, por ejemplo, una marimba, sonidos agudos, como por ejemplo el guasá o algo así. Entonces, yo podría decir que con respecto a eso, sí puede llegar a ser más sonoramente parecido al curulao, porque es un poco más opaco. Siento eso, es como una sonoridad opaca, amaderada, como de madera supremamente gruesa, ¿sí? Más que con otros ritmos que tengan solamente percusión, que funcionan en Colombia. Cuando te hablaron de los orígenes del candombe, ¿qué recuerdas de eso que te contaron de los orígenes del candombe? Bueno, eso que te dije de los otros instrumentos, que realmente sí es como un proceso, o sea, el candombe es el resultado de un proceso larguísimo de una resistencia ejercida así de manera muy firme a algo, ¿sí? A aferrarse a algo, así sea a una sola célula rítmica, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la madera o de la clave, y que a partir de ahí se arme algo y se pueda resistir. Realmente es como lo que yo leo de todas las cosas que me han contado y de lo que he leído y de lo que he investigado, y es como eso, ¿no? Porque no es que algo haya venido directamente tal cual estaba en la cuna África y se trasladó al continente, a ese lugar del continente de esa misma manera, sino que fue como toda una mezcla de un montón de naciones y un montón de gente que llegó ahí y que casi que ni hablaban como el mismo dialecto ni el mismo idioma, y fue como, bueno, lo que hay.
Y sobre el tema del candombe y Colombia, y cómo ha sido tu trabajo, cómo ha sido el encuentro del candombe acá en Colombia, con estos intentos que tú has hecho de encontrarte con personas de acá, ¿cómo ha sido todo eso? Bueno, siempre la respuesta al escuchar los tambores es de esto que te describí antes, como de esta miel que se pega y uno quiere saber más. Entonces, siempre alrededor hay como una gente que siempre está ahí, que ya saben un montón, porque, por ejemplo, desde el espacio de la Escuela Nueva Cultura, que es el nicho del cual yo vengo y hice toda mi formación musical desde pequeña y después como docente, a partir de ahí también hay un interés muy particular sobre las músicas de Latinoamérica y el Caribe, y gracias a eso también hay un círculo muy importante de gente que se ha acercado a un ritmo como el candombe, ¿sí? Entonces, a partir de ahí como que se generó también, yo le digo semillero, me gusta decirle así. Y ya ahorita es gente, porque bueno, ponle que un primer taller yo lo hice en el 2011 cuando yo recibí mi cuerda de tambores, porque pues yo no tenía tambores. En 2011 logré tener chico, repique y piano. Acá en Colombia. Acá en Bogotá. Qué Sí, momento. entonces yo dije, no, yo tengo que, ahora sí, tengo como compartir esto Claro. como es. Entonces a partir de ahí hice talleres, nos juntamos muchas veces, hubo mucha gente que permaneció, digamos, en el tiempo muy interesada, hicimos unas muestras, bueno, salimos a tocar en algún momento también, y siempre han sido espacios como de, yo lo siento como de mucha formación, sobre todo para mí, sí, porque el hecho de poderlo compartir hace que siga viviendo en mí como ese sentimiento, ¿sí? Que no es solamente, me gusta este género, lo voy a curtir y me lo voy a disfrutar, sino que también siento que es un espacio de mi vida muy importante, que está ya ahí arraigado en mí como cualquier otra cosa que haga parte de mi vida desde siempre. Entonces, poderlo compartir es eso. Y bueno, ya mucho después, por ejemplo, es que se acerquen a donde yo estoy personas que han tenido que ver con el candombe, ya sea porque son de Uruguay o porque son de Argentina o porque en algún momento lo conocieron y les gustó, y como que verlo aquí en Bogotá es como toda una locura, ¿no? Como ver los tres tambores y cómo es esto, cómo llegaste acá, tú de dónde eres. Esas son las preguntas que me han hecho. Ya después también, digamos, el tema redes sociales ha hecho que se acerque mucha gente y me haga muchas preguntas, gente que no está en Bogotá, por ejemplo, gente de Medellín, de Cali, eh, sobre todo esas dos ciudades, que me escriban y me pregunten, ¿hay candombe aquí en Medellín? ¿Hay candombe en Cali? ¿Tú sabes algo? Wow. Claro, porque digamos que, bueno, como yo nombré mi página de Facebook hace, no sé, ya son como más de 10 años, que se llama Flor de Candombe, Candombe del Uruguay en Colombia. Entonces yo siento que igual ya el algoritmo hace que mi página igual le salga como a la gente que corresponde, ¿no? Ya sea porque son uruguayos o bueno, lo que dije anteriormente. Entonces, me he sentido muchas veces como, como pivote, como una especie de isla. Pero es muy extraño porque la gente de Uruguay que está aquí en Bogotá, por ejemplo, Eso te iba a preguntar. no toca. Son, digamos que sí, son personas ajenas a
lo admiran, sí, qué bonito, me gusta, es porque es mi país y tal, pero no acuden, por ejemplo, a un llamado de un concierto de candombe, porque yo he tenido, digamos, un proyecto musical ya mucho más allá de tocar los tres tambores en la calle o dar talleres. Yo he tenido un proyecto de candombe, ya de candombe canción, de música. Ujú. Entonces, no acudir a ese llamado, no sé qué. Y yo digo que esa fue la etapa de lo que me ha pasado con respecto a eso, es que un músico uruguayo que quería hacer una banda de candombe eh, dio una vuelta grandísima y llegó a mí. Entonces le preguntó a un fulano que era un percusionista muy talentoso, que si conocía a alguien, él le dio el número de esa otra persona, y esa otra persona a la final le dijo, mira, está esta chica, ella, yo veo que ella hace talleres, ella pues, creo que ha estado allá, etcétera. Y al inicio esta persona se acercó a mí con una, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, muy... ¿Recelosa? ¿O cómo? Sí, pero lo que quiero decir es, bueno, de una forma así como que no me creía mucho, Ah, mira. como que yo iba a salir con cualquier cosa, y casi que como si, yo me sentí como si me estuviera haciendo una audición. ¿En serio? ¿Te sentiste cuestionada, interpelada? No, ni siquiera cuestionada, yo estaba muy fresca, yo muy tranquila, y él me hacía un montón de preguntas y preguntas y preguntas. Él se llama Daniel García, y él es un uruguayo que vivió muchos, muchos años aquí en Colombia, eh, en Bogotá, un increíble percusionista, baterista impresionante, casi que músico de sesión. Y bueno, él quería saber yo porque sabía, qué sabía, cómo lo sabía. Y a la final dijo, trajo un parlante súper grande y puso ahí a sonar una música, creo que era la candombera, y me dijo, toquemos, claro, y además para él ver que yo tenía los tres tambores era como, wow, Claro. porque él también tenía sus tambores. Como, ay, tenemos tambores. Yo le dije, qué bueno, gente, con tambores, por favor. Y en ese momento, bueno, me pasó el piano para que yo tocara piano y era como, como para hacerme, no sé, tal vez Sí, sí. resbalar o qué sé yo. Y yo empecé a tocar re fresca, re tranqui, y él ahí como que se emocionó un montón. O sea, era como, para mí fue un momento muy feliz porque vi cómo él se emocionó. Y, y como que ya hicimos una conexión ahí súper bonita con, con este personaje Daniel. Y entonces, bueno, quedó con la idea de haber hecho una banda, que quería hacer una banda grande. Entonces, bueno, ahí digamos que fracasamos en ese intento de hacer una banda grande. Él ya no vive acá en Bogotá, se fue ya para el Uruguay, digamos que se retiró, se pensionó. Pero sí, esa es una de las experiencias así como más, o sea, para mí eso fue la tapa, la gran tapa, porque yo, estando él, uruguayo, él aquí, percusionista, una persona además tan sumamente talentosa y buena y profesional, llegó a mí. Entonces ahí fue donde yo dije, yo soy una isla, yo soy una isla y yo no soy uruguaya, pero bueno, capaz que todo este amor y todo este respeto que yo he tenido por esta cultura y por todo este proceso y por todas esas cosas hermosas que representa el candombe, y esta resistencia y esta cosa tan aguerrida y de tanta fortaleza, verlas así y tratarla con tanto respeto y con tanto cuidado, pues capaz que ha hecho que yo me convierta en una isla. O en una referente también, porque si las personas te buscan. Claro, claro, entonces también es como
asumir eso que muchas veces, bueno, ya ahorita acabamos de pasar por un proceso de pandemia, ya no nos pudimos juntar un montón, hubo mucha gente que durante la pandemia escribió y preguntó si nos estábamos encontrando, y, y ahí como que siempre está eso ahí flotando, y es algo que está permanentemente cerca en mi vida y nunca deja de estar. Entonces, si yo más o menos llevo como un par de meses olvidada, no es posible. No es posible. Yo también toco salsa, yo también soy profesora, yo también soy mamá, yo hago otras cosas. Pero el candombe siempre está ahí, o sea, completamente enganchado a la vida, y ese nexo, aparte ese nexo tan amoroso que tengo con el Uruguay, precisamente por venir desde un sentimiento tan profundo como el amor y el respeto que tengo hacia todas las personas que quiero y que conozco, sean o no tocadoras de candombe, por ejemplo. Siento que eso hace que sea efectivamente como una raíz que tengo que salió. Generalmente uno tiene raíces de donde uno es, claro, ¿no? Pero resulta que a veces cuando, vengo con una de mis analogías, cuando tú le cortas el piecito a una planta y la pones en agüita, ella empieza a sacar, yo siento que es una cosa así, porque si como de dónde me va a salir una raíz de por allá abajo, claro. no tiene sentido, pero el sentido es ese, fíjate, en algún momento el candombe para mí fue una isla, Qué interesante. fue el agua. Wow. Y en relación a esto que nos estás contando, ¿cuál crees que es la diferencia entre práctica cultural y apropiación cultural? Sí, wow, muy interesante. Sí, yo siento que tiene muchísimo que ver, o sea, primero que todo siento que es una línea muy delgada y que parte sobre todo de verlo, de ver esa práctica con muchísimo respeto, y eso me remite a esta primera sensación que te describí cuando llegué allá al barrio y me dijeron ve a la casa de fulano, y yo no quise meterme allá. Es como eso, o sea, en cierto momento mi lugar es ser espectadora, y yo toco con mucho respeto, y yo he desfilado con tambores con mucho respeto, y sabiendo profundamente, conociendo profundamente de qué se trata esta resistencia, ¿no? Porque finalmente también es reconocer que esto no se trata de algo que simplemente me gusta un montón y lo curto y lo enseño y me apodero, sino es desde esa sensación que me produce ver a todo un pueblo afro resistir de esa manera, aferrarse a eso, o sea, es como a una rama que había para seguir existiendo, para no desfallecer en medio de una situación humanamente fatal como es, por ejemplo, son nomás por pasar por ahí, la trata de esclavos. Claro. Pero después otro montón de cosas y de palos, ¿sí?, que se han recibido solamente por ser de ascendencia africana.
Entonces está ahí. O sea, yo no puedo apoderarme de eso, pero yo puedo admirar eso montones y nutrirme de eso, sin desconocer en absoluto que eso pasa y que es algo que está vivo, y que es un pueblo entero que resiste a través del candombe, como música y como cultura, no es solamente los tambores. Claro. En relación a eso que tú estás comentando, cuando tú estuviste en Uruguay, ¿tú percibiste racismo allá, en esa época que tú viviste allá en Uruguay? Yo siento que, bueno, en ese primer momento no, pero también es porque una es chiquita y es colgada. Claro. Pero como he tenido